Ahí está. ¿Les preguntó? Sí, Más bien les avisó, creo, ¿verdad? sí. Bueno, pues hoy tenemos nuestra sesión final y casi toda la sesión la vamos a dedicar a lo que ustedes han avanzado. Eh, por ejemplo, quienes por alguna razón no hubieran presentado su avance o su escrito, ahora sería el tiempo, porque creo que eso es lo que nos ayuda más, ¿no es cierto? Las observaciones, nosotros mismos al leer otra vez lo que escribimos, encontramos detallitos, ¿no? Una de las cosas que uno va aprendiendo es que cuando ya ve publicado lo que se escribió, casi siempre salen cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que se me pasó? Ya sean palabras que uno tiende a repetir y no buscó sinónimos o no las leyó en su momento, no se fijó uno, no se percata, y o alguna coma, si no mal puesta, que quizá hubiera quedado mejor de otra manera o un punto y seguido. Y ya a veces, de plano, sí, erratas que hacen decir a uno distintas cosas, ¿no? Y uno dice, ay, híjole, a ver, esperemos que los lectores, lectoras posibles no se hayan dado cuenta porque aquí sí usé una palabra completamente inadecuada. Les pongo un ejemplo eh, que a mí me pasó y otro que vi de otra persona. Ya publicado, yo puse la cópula clerical, no, perdón, la cúpula clerical. La cúpula es la máxima, dijéramos, autoridad o los poquitos, ¿verdad? Ese grupo está formado, lo dirige una cúpula, es decir, unos poquitos. La cúpula clerical. Pues el diccionario que ya ven que pone luego cosas y uno no se fija, puso la cópula clerical. Y copular tiene que ver con el verbo de relación sexual, ¿no es cierto? Yo dije, ay, era cúpula, no copula. Y así salió publicado en el periódico. Y un lector que sí se fijó puso un comentario gracioso allí en los comentarios de los lectores, que fue el que sí se dio cuenta. Y ya, ahí pues ahora sí que yo fui el que no corregí adecuadamente, no leí con calma y que se filtró esta palabra, ¿no? Y ahí sí no tiene uno que decir que fueron los de la mesa de redacción, que a veces así pasa. Los de la mesa de redacción le cambian y de repente sus cambios no son los que corresponden, no están adecuados. Bueno, ese fue uno. Recientemente, eh, alguien publicó en un periódico un artículo de opinión con respecto a lo de esto de estarse vacunando y que algunos líderes religiosos, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero algunos líderes religiosos de todo tipo, y pone algunos ejemplos de evangélicos que estaban aconsejando que la gente no se vacunara, pero no decía vacunar, sino se quiso ver elegante y usó una y otra vez el verbo insacular o insaculación y la insaculación y que hay que insacular y demás. Y yo le mandé un comentario privado. No me parece adecuado exhibir a las personas. Y le dije, oye, creo que usaste muchas veces este verbo o sus derivaciones o distintas conjugaciones, pero lo que quisiste decir
no era insacular, sino inocular. Insacular es meter los votos en una urna y vamos a insacular, sacar, ¿no? Es sortear. Inocular es un sinónimo de vacunar. Y entonces me respondió, ay, muchas gracias por el aporte. Ya no respondí, pero yo le iba a decir, es que no es un aporte, es una corrección, ¿no? Pero ahí sí, imagínense cómo, insacular, insacular, insaculación, y lo que él quería decir era inocular o inoculación. Pero siempre se nos pueden ir algunas erratas, otras porque quizá usemos una palabra que me parece a mí que significa lo que creo que significa y tal vez no significa eso. Pero bueno, son cosas del aprendizaje y a veces de ver ya publicado algo que uno dice, ay, pues así tengo que ser más cuidadoso, leer y releer lo que escribí, sobre todo cuando ya lo voy a enviar porque va a ser publicado, ¿no? Pero bueno, eso nos puede suceder. Y ahora sería entonces el tiempo de que nos compartan su escrito, quienes deseen hacerlo por primera vez, o avance. Déjenme aquí habilitar para compartir pantalla. Ahí está ya. Ahora sí, ¿quién se anima? Pues yo. Adelante. Y luego nuestro hermano Samuel. ¿Sí? De primero, hermana. ¿Lo están viendo? Ya estamos viendo que ya vas a compartir y ahí está ya. Lo bajo. Nada más amplía la pantalla, ¿no? Sí. Así. ¿Se movió? No, ¿verdad? Ay, es que Bueno, no el puedo... cursor hacia arriba, sí. Ahora sería maximizar la pantalla, allá arriba, ángulo es que sí, superior derecho. Ah, ya. Y si no, bueno, así se ve. Si no lo quieres leer, Lisette, está bien. No se te escucha. Es que el problema es que yo no estoy bien, yo no lo estoy viendo. ¿No? No. Nosotros sí. Los Sí. demás lo ven, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí se ve. Ok. Dice, ya me apareció aquí. Dice, un Jesús cuántico. Jesús siempre pensó cuánticamente. Tus pensamientos son la luz, donde el mundo, igual que una polilla, se precipitan al fuego sin importarle lo que ocurra. Todos y cada uno de nosotros nos vemos atraídos por la luz. Es una atracción innata. Tus pensamientos han sido y seguirán siendo las semillas precursoras de revoluciones culturales, de fenómenos con repercusiones insospechadas. Los pensamientos de Jesús siempre fueron cuánticos, porque son ideas que integran todos los sistemas de pensamientos posibles para la mente humana. Concretamente, integran el sistema dual o binario al pensamiento de las infinitas posibilidades, que es el modelo cuántico. Por citar un primer ejemplo, Jesús en una idea integró todo el modelo punitivo de la ley en solo 2 mandamientos. Mateo 22,
37 al 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era cuestión de tiempo para que dicha integración de pensamiento también revolucionara al mundo científico. Ahora y siempre han sido lindas polillas disfrutando de la luz, conociendo la luz, explicando la luz. Una posible consecuencia de divulgar la física cuántica es la de conectar al creyente con su historia presente. Es una de las grandes revoluciones intelectuales que no se limita a un mayor conocimiento de las leyes naturales. Tal vez ya te preguntes por qué unir dos sistemas de pensamiento que siempre han estado disasociados, que perciban al hombre como la máquina perfecta creada por Dios o la máquina perfecta que evolucionó a tal punto que pensó por sí sola. ¿Hasta ahí? ¿Está bien o quieren que continúe? Sigue, tenemos tiempo. Ok. Dice, ¿cómo pretender unir conceptos tan subjetivos como Dios, universo, Espíritu Santo, inteligencia no material? Solo te pido que puedas abrir un poco de espacio para estos conceptos que utilizan palabras diferentes al lenguaje común en la espiritualidad cristiana. Te suplico que observes adentro de las palabras el contenido que quieren expresar. Ambos lenguajes quieren expresar lo imposible, lo que se escapa a nuestras simples percepciones. Quieren ayudarnos al encuentro con la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La mecánica cuántica es una teoría matemática que ha logrado revolucionar todos los niveles intelectuales. Se ha dedicado al estudio de las leyes físicas que rigen el mundo de lo muy pequeño, los átomos, como por ejemplo los fotones, componentes de la luz. Probablemente ya intuimos lo que significa un sistema físico. Conviene partir de una definición precisa. Es a lo que llamamos la realidad. ¿Existe? Podemos definir el sistema físico como una abstracción de la realidad. Si preguntáramos a cualquier persona, ¿existen los árboles?, sería inevitable una mirada con extrañeza a nuestra absurda pregunta, ¿no lo ves? La existencia de algo, por ejemplo, un árbol, es verlo, tocarlo, oírlo. Todas estas pruebas de la existencia hacen alusión a la percepción sensorial del supuesto árbol. Veremos, sin embargo, que las mismas no demuestran la existencia del árbol, sino que en lo mejor de los casos solo demuestran la existencia de la percepción, o más precisamente de lo que Bernard Russell llamaba datos sensoriales. Cuando afirmo veo un árbol, lo que yo veo no es el árbol, sino un gran número de rayos de luz que se propagan desde el supuesto árbol hasta mis ojos. Solo podemos captar una millonésima parte de los estímulos. ¿Sigo o ahí está bien? Si quieres terminar ahí ¿La hoja? uno o dos párrafos. La hoja. Ok. El cambio de paradigma es entender que lo que nosotros llamamos conocimiento en realidad es el mundo de las percepciones. La ciencia rompió ya con lo que los psicólogos llamamos acuerdos prematuros. Es el compromiso que hace nuestra mente con nuestro cuerpo. Es decir, es como cuando desde pequeño un elefante lo atas. Ahí tengo un error. Después de cierto tiempo, el elefante adulto podría romper la cadena y escapar, pero si colocas una cadena similar a la que usaste desde pequeño, el elefante no intentará escapar, ya que su mente ha hecho una conexión entre la cuerda y el límite del espacio para moverse, de tal forma que si no te han dicho que existe, no existe para ti. El paradigma anterior es ver para creer, el actual paradigma es creer para ver. Lo más revolucionario es que dejaron de ver al hombre como la máquina perfecta que de alguna forma, entre tantos fluidos y conexiones, aprendió a pensar. Es la creencia que si por algún motivo te duele la cabeza o algo te cayó mal de la comida, tomarse una pastilla mágicamente se te quitará. Es resolver el síntoma, pero nunca la enfermedad. Muy bien. Si quieres ahí comentamos. ¿Cuántas cuartillas tiene en total? Ay, no sé. Bueno, tengo más o menos, son 8 hojas. Pero... bien. Pero con lo que nos leíste, creo que nos perfila bastante bien el escrito y quizá podemos comentar.
Sí, estoy Regresamos al tratando de... grupo. Sí, estoy tratando de cerrarlo. Es que no, creo que ya, ¿verdad? ¿O Mira, no? ahí le das donde dice compartir pantalla. Arriba, más bien arriba, Ujú. dice Ah, ya, dejar de compartir. ya, Ahí está, ya la encontré. Ujú. Ay. perfecto. Decía Vilma por el grupo de WhatsApp que estaba en sala de espera, pero no la veo aquí. Sí. Ha de tener problema de conexión porque aquí no está en espera. Pero bueno, ¿qué les parece si comentamos lo que nos leyó Lisette? Creo que el balazo pues está preciso, conciso y macizo, ¿no? Jesús pensó cuánticamente. Pero yo En algún siento que momento, ahí en hay algún que, momento nos explicas qué es eso de cuánticamente, porque no todos sabemos, ¿verdad? Pero la entrada o esas primeras líneas, ¿qué comentan los demás? sí, eso está bien, pero luego de repente empieza tú. Entonces, primero está hablando de Jesús y de repente tú. Mm, Es como que hace falta mm, algo entre, ¿no? O un nuevo párrafo. esa es una buena observación. Por ejemplo, si la idea es que nos estás invitando a que aprendamos a pensar como Jesús, si vas a seguir queriendo involucrar luego a los que te van a leer, quizá la cuestión sería, después de Jesús pensó cuánticamente, punto, algo así como, de la misma forma, sus seguidores tenemos que aprender a pensar en tal manera, o qué sé yo, ¿verdad? Algo, ¿no? Un conector, si es que Sí. vas a seguir por ahí. Ujú. O si vas a seguir en ese primer párrafo hablando más sobre por qué dices que Jesús pensó cuánticamente, y en el segundo ya apelas la gente, que creo que es tu intención, a que aprendamos a pensar así. Sí, cierto, es buena la observación de Marjorie. ¿Algo más? Sí, es que era tus pensamientos, o sea, los pensamientos de Jesús son como Ah, la luz y quería hacer una relación entre que Jesús es la luz y nosotros somos las polillas que nos precipitamos hacia él. uh-huh. Entonces, tus pensamientos, o sea, me refería a los pensamientos de Jesús. Ah, O sea, tus pensamientos son como la luz y nosotros como las polillas que nos precipitamos hacia él. Sí, tengo que ir mejor, lo pero leí muy entonces, mal. ¿sabes qué? Uh-huh. El Es, balazo debió haber sido en segunda persona de singular. Jesús, siempre pensaste cuánticamente. Punto. Tus pensamientos, es decir, los pensamientos de Jesús, ¿no? Porque si no hay una discordancia, dices, Jesús siempre pensó cuánticamente, estás hablando de él en tercera persona, él, y de repente luego cambias al tú y da esta sensación de lo que dijo Mario y que te estás refiriendo no a Jesús, sino a otra cosa, a otras personas, ¿no? ¿Cómo ves, Itzel? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Pero está bien, son cositas que vamos aprendiendo. ¿Qué más? ¿Qué observación tienen ustedes? Para empezar, a mí, pues realmente sí había usado la palabra cuántico y demás, pero así como tú no la vas ya explicando mejor y en qué consiste, entiendo más. Y nos estás dando un reto, ¿no? Hay que aprender a pensar así, no en de manera binaria nada más. O esto es verdad o esto es falso. Puede ser que ni es falso y verdad, o es verdad también las dos posibilidades, o tres, o qué sé yo. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo querían poner en encrucijadas falsas? Cuando Jesús decía varias veces, respondía, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Le ponían sus banquitos, ¿no? Y Jesús decía, es que saben que a veces hay que trascender sus maneras de pensar
de que si hago esto no puedo hacer lo otro. ¿Es un poco tu intención, Itzel? ¿Sí? Ujú. Liz. Sí, o sea, es que, bueno, es que la física cuántica es como, cambió la manera de pensar, o sea, pero sí, sí va un poco por eso, pero creo que es más que eso, ¿eh? O sea, a mí me está costando mucho trabajo porque obviamente yo no estudié física, ¿no? Pero como ahorita la física cuántica revolucionó la medicina, pero ahorita está revolucionando pues la psicología, porque pues bueno, también está dentro del área de la salud. Entonces ahorita también la psicología veía al hombre como una máquina. Y en cambio la física cuántica ve al hombre pues literalmente como un ser divino. O sea, no lo ve como una máquina. Entonces, a mí eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, esto está revolucionando, bueno, ya revoluciona la medicina. Y sobre todo porque estaba más orientado, bueno, estos cambios hacia la espiritualidad hindú. Entonces, pero bueno, yo dije, bueno, pues sí, bueno, leí un libro que es Física Cuántica y el Tao. Entonces yo dije, bueno, pues el Tao tiene los mismos, de alguna forma, los mismos principios que nosotros, ¿no? De amor, de paz, o sea, yo dije, bueno, por qué no hacerlo con nuestro propio lenguaje, ¿no? Cristiano. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Pues no sé si es observación, pero a mí me parece verdaderamente un desafío. Ay, sí. En dos sentidos, o en tres sentidos, ya viendo la cabeza de Lisette, en el sentido de tratar de poner en un lenguaje cristiano, traducir, ¿no? Cierto conocimiento con ese trasfondo oriental y ponerlo en palabras más, pues más nuestras, más occidentales, digamos, porque desde ahí ya representa un problema, me parece, y desafío en el sentido teológico, de cómo los que están o estamos acostumbrados a pensar de cierta forma, pues es un desafío, ¿no? Como abrirte a este tipo, entender, y el tercero es que el desafío es entender bien el lenguaje y toda esta idea de lo que es la física cuántica, desde dónde parte, cómo se aplica, si es pertinente, si no es pertinente, si tiene ciertos sesgos, ¿no? O puede crear ciertas confusiones, qué sé yo. Me parece un aporte muy interesante y lo veo como un desafío. El desafío en lo personal, porque yo no puedo decir, ay, Lizeth, ¿qué le pasa? Porque tengo que mirar y sentarme con calma, ¿no? Decir, a ver, ¿esto qué? Tengo que entenderlo primero. Entonces, pues sí, de lo que leíste, a mí de entrada sí me llamó mucho la atención. Me distraje por un segundo y perdí el hilo, ¿no? Pero uno tiene que estar así como muy atento, mirando el desarrollo que ella está haciendo de la integración de los conceptos o tratando de integrar estos conceptos tradicionales teológicos, bíblico-teológicos, y lo que ella está tratando de decir. Entonces, es un aporte bastante interesante. Gracias, Lisette. Y un desafío, como dije, para mí es un desafío. No te preocupes, Sofía, ya me han dicho muchas veces, hasta en mi familia me dicen que ya me fui al lado oscuro y qué me pasa, ¿no? De verdad, o sea, y me dicen que esto no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Deja del cristianismo hasta con Dios, o sea. Entonces, pero pues se ha vuelto mi pasión, o sea, no sé, Es un a aporte mí bueno. hubo un momento en mi vida, le soy sincera, que entré en crisis, o sea, en crisis, no tanto a decir no creo en Dios, ¿no? Pero pues empecé a darme cuenta para mí personalmente de contradicciones en mis creencias y en mi vida espiritual, y empecé a buscar respuestas, ¿no? Y la verdad es que llegó este libro a mis manos y empezó a contestarlas y yo dije, ay, sí les soy sincero, un momento que me asusté, yo dije, creo que sí me estoy yendo al lado oscuro, yo también lo pensé, ¿no? Pero, pues me ha traído mucha paz, me ha respondido y la verdad es que
me doy cuenta de que, pues, tal vez no nos hemos cuestionado mucho, o creo que empezamos a cuestionarnos mucho nuestra teología, ¿no? Entonces veo a algunos en otros grupos, por ejemplo, de teólogas anabautistas y otros grupos que se están cuestionando lo que estamos creyendo. Entonces, pues sí, es difícil salirnos de nuestro área de confort y cuestionarnos lo que estamos creyendo. Es eso, yo no sé, por circunstancias me salí. Gracias. Yo creo que... Perdón. Adelante. Es que quería hacer solamente una clarificación porque mencionaste en algún momento comentaste, Lisette, que la psicología ve al hombre como una máquina. Y yo me pregunto que, pues, la psicología es una ciencia humana y es la primera vez que escucho, no sé qué corriente, porque pues hay diferentes escuelas. Donde yo entendía, yo no soy psicóloga, pero desde donde yo entendía, la psicología ve justamente a la persona no como una máquina, sino como un ser humano integral, ¿no? En sus diferentes áreas. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Solamente es una pregunta para clarificar, ¿no? Te puedo contestar, por ejemplo, desde el área que yo estudié, del psicoanálisis. Ah, ok. O sea, por ejemplo, en el antiguo paradigma, que es el newtoniano o la mecánica cuántica, de ahí parte todo la forma de hacer psicología, ¿no? Bueno, por ejemplo, es que así pensaba Sigmund Freud. Entonces, él cuando habla acerca del inconsciente, del ego y de la estructura yoica, él se imagina un espacio, literalmente un espacio en tu mente. Y de ahí parte toda la teoría. Y ahora, y es ver al hombre mecánicamente. Y ahora se sabe, o las últimas investigaciones en cuestión de esta rama del psicoanálisis, de esta corriente del psicoanálisis, ven al ego o al inconsciente o toda la estructura yoica que no está en un lugar, en un espacio en tu mente, no existe. Como se concebía como un lugar. Ay, no sé si ayudo con esto, ¿no? Entonces, eso ya es completamente ver al hombre hasta desde estructuras inconscientes o no tangibles, porque pues cuando decimos el inconsciente, pues quién sabe dónde está el inconsciente, ¿no? Entonces intentó Freud decir, pues está en un lugar en tu mente, pero ahora con toda la neuropsicología, pues dicen, no estaba en el hipotálamo, estaba en tal lado, pero ahora se sabe que no, o sea, no está en un lugar físicamente, porque algo de lo que ha hecho la física cuántica es que por ejemplo, un átomo que es la estructura más pequeña de cualquier cosa, puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y eso es algo que ya está comprobado. Entonces, a eso se relacionó con el inconsciente, por ejemplo, colectivo, ¿no? Que está en todas partes, no está en un solo lugar, o no tiene un espacio, pues. Por eso que modificó cómo se ve al hombre. Gracias. Muy bien, bueno, pues creo que una presentación de lo que empiezas con tu balazo, novedosa sobre Jesús, ¿no es cierto? Y que como dice Ofelia, creo que nos tiene que hacer reflexionar de que a veces nuestras construcciones teológicas ya son construcciones cerradas, donde pensamos que ya todo se pensó. Fíjense que es una situación que me parece muy válida de la teología anabautista, que nunca se han construido o se ha aspirado a construir teologías sistemáticas, donde ya ustedes ven que en distintas tradiciones cristianas hay teologías sistemáticas, como que ya alguien ya fue capaz de agotar la naturaleza, la misión de Dios, su ser, su manifestación, su revelación, todo, ¿no? Y en la parte nuestra familia confesional, no es así. Sí hay afirmaciones de fe, pero creo que nunca hemos llegado a pensar que ya construimos todo un marco bíblico teológico donde ya le marcamos la cancha a Dios y aquí sí y aquí ya no. Y hay una parte que siempre a mí me
me gusta mucho, cuando se habla de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Tenemos que aprender a ver la gracia de Dios en toda su riqueza. Nunca la vamos a agotar. Y a veces nada más la vemos en un plano, ¿no? Por ejemplo, en su altura y su anchura, pero nos falta la profundidad. ¿Se acuerdan cuando dice que seamos capaces de comprender la altura, la anchura, la profundidad, y da toda una idea de dimensión muy grande del amor de Dios? Y ese es un reto de tener, por un lado, sí, certezas en lo que creemos, pero por otro lado, apertura a que quizá yo ya he sistematizado a Dios de tal manera y su manifestación que me tiene que pedir permiso. Me estoy acordando, por ejemplo, de lo que me tocó exponer el domingo en la iglesia, que fue Lucas 13, del 10 en adelante. ¿Se acuerdan cuando es la narración de la mujer encorvada? ¿Sí? Déjenme prender la luz aquí porque ya se anda oscureciendo. Espérenme. Ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan de esta narración de Lucas? Cuando dice que una mujer que estaba en la sinagoga y que tenía 18 años de estar encorvada. Y dice que Jesús miró que estaba ahí la mujer. Y normalmente en las sinagogas, las mujeres que asistían estaban en un sitio ahí hacia atrás, pequeñito. En algunas sinagogas podían tener hasta como una especie de ventanita, o si estaban de cuerpo entero, pero por allá relegadas. Pero dice que Jesús la vio y le dice que venga. Y la sana de estar encorvada. Dice que la enderezó y entonces lo que está implícito es la mujer que antes solamente veía hacia el suelo y sus pies, ahora puede ver a los demás frente a frente. En todo eso hay una enseñanza tremenda. Ella estaba encorvada físicamente, pero ¿cuántos estamos encorvados por un peso X y no estamos erguidos, no estamos viendo la vida de frente? Pero después, la reacción del principal de la sinagoga y otros es de desautorizar a Jesús, aunque no le dicen a él, sino a quien reprende es a la mujer. Le dicen a la mujer, oye, hay 6 días en la semana en la que puede ser sanada, pero no en sábado. Y sin decirle eso a Jesús, sino a la mujer pues ella era inocente, ella asistió, ni pensó lo que iba a suceder, pero acontece esto. Y entonces Jesús le responde, hipócritas. Y ya, viene toda una serie de cosas sobre eso. Pero lo que me llama a mí la atención es que a veces nosotros actuamos muy farisaicamente. Ya le hemos dicho a Dios en dónde sí puedo actuar, cuándo y a qué horas, y cuándo no. ¿Verdad? Le ponemos límites y fronteras. Y tenemos que aprender a que sí, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la salvación, en la práctica del seguimiento de Jesús. Pero eso no significa que ya lo agotamos, ¿no es cierto? Y esa tentación siempre está ahí. Y cómo ser a la misma vez firmes, pero flexibles. A lo mejor esa es una propuesta cuántica, ¿no? Dice, firmes, pero flexibles. Sí, exacto. Pero tampoco totalmente líquidos, porque el líquido adquiere el contorno, el molde del recipiente que sea. Tampoco estamos llamados, creo, a una fe líquida, sino a una fe firme y flexible. Les comento, alguna vez hablando de este tipo de cuadros mentales, teológicos que hacemos y que nos ciegan a ver otras dimensiones de la vida y del seguimiento de Jesús y a Jesús mismo,
un hermano argentino que se dedica a cuestiones de expresiones artísticas, puso un ejemplo que se me quedó muy grabado. Dice, es que hay mucha gente que nos quiere poner encrucijadas o disyuntivas o propuestas opuestas que nos dicen o esto o aquello. Dice, como aquellos que nos dicen, ¿qué prefieres? ¿Tomar una cerveza o seguir a Jesús? Y tomar la cerveza como sinónimo de andar de mundano, dijéramos, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tomarte una cerveza o seguir a Jesús? O podemos ponerle vino si queremos, ¿verdad? Y dice, y yo respondí, frente a esa disyuntiva, lo que prefiero es tomarme una cerveza con Jesús. Se está rompiendo ahí el paradigma de solamente dos opciones. Nada más hay dos. En las polarizaciones, mucha gente nos quiere hacer creer que solamente hay de esas dos sopas. A lo mejor tenemos que aprender a pensar de otra manera, y tú nos estás retando, Jesús, Itzel, a un modelo que encuentras en que Jesús pensó cuánticamente. Y ya vas a escribir, estás investigando y todo, pero me parece que es tu escrito, tu acercamiento es provocador en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, y argumentar o hacernos preguntas o qué sé yo, pero creo que es una posibilidad interesante, ¿no? ¿Alguien más? Sí, Leti. Bueno, cuando estaba leyendo a mí me recordó, no me digas cuál, no me preguntes cuál, algunas posiciones filosóficas. Cuando algún curso de filosofía tomamos, luego dije, estas ideas ya las he escuchado en la filosofía con algunos filósofos, ¿sí? Entonces ahorita no me preguntes quién, ¿verdad? Y dije, por ahí va. Yo creo que me falta escuchar o ver mucho más de tu texto, porque la provocación que das al inicio, luego a mí me, como que bueno, sí, ¿y a qué hora me da lo que me dijo que me iba a dar? Porque como que la explicación, para mí como que ya se está haciendo mucho y me estás hablando de otras cosas, no de lo que me quieres, no de la provocación inicial que me estás planteando, ¿sí? Pareciera que tú primero nos das la lección para luego explicarnos todo. Y yo creo que esa ya debería ser tarea de nosotros. O sea, sí, darme tu idea y sustentarla así, sin darme todo ese otro entramaje, que creo que no viene al caso desde mi perspectiva, ¿sí? Porque esa ya sería tarea mía. Tarea como que, a ver, ¿desde qué punto sí, ya sería otra perspectiva. Creo, bueno, a mí me gustaría como que lo dirigieras un poquito más. Ya me provocaste con esta primera, con este primer balazo, con estas primeras líneas. Bueno, entonces ahora encáusame por ahí y ya, no sé, quizás podrían ser notas al pie de página, alguna bibliografía adicional, no lo sé, en otro sentido, que quizás enriquezcan el texto, pero que no sean el texto, porque a mí me dio esa sensación de que me estás dando muchos otros elementos que me alejan de, pues como que del primer, el balazo, pues, de la primera intención. Esa sensación me dio y bueno, te digo, falta mucho de conocer de tu texto. Es posible que abajo venga un poquito más, no lo sé, ¿no? Pero esa fue mi primera impresión. Muy bien. Sí, obviamente quizá no nos leyó todo el texto, y quizá en lo que no nos leyó viene algo de lo que comenta Leti. Y sí, en efecto, ya con esa extensión, que ya llevabas por lo menos 8 páginas y tranquilamente te da para 2, 3 más,
quizá ya es más que un artículo de opinión, es un ensayo y que requeriría quizá sí algunas menciones bibliográficas y qué sé yo, sin que tampoco lo bibliográfico sea el corazón del escrito, sino tu propuesta. Y en lo que a mí respecta, no sé si más adelante en el escrito tienes lo que tu afirmación inicial de que Jesús pensaba cuánticamente, hubiera quizá más ejemplos bíblicos, vamos a decirlo así, de tu afirmación. Sí, o sea, mi intención era primero explicar qué es la física cuántica y después relacionarlo con un texto, bueno, en específico con la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. Bueno, la verdad es que puedo utilizar cualquier parábola para explicar por qué Jesús pensaba cuánticamente. Fíjate. O sea, por ejemplo, ahorita que estoy entendiendo más la física cuántica, de hecho me dan ganas de hacer, por ejemplo, entender la justicia cuántica. O sea, porque no es una justicia, la justicia de Dios no es la justicia de este mundo. Entonces es una justicia cuántica, es una justicia en donde están las infinitas posibilidades, ¿no? O sea, bueno, estaba pensando también en la paz. O sea, ¿cuál es el concepto de la paz, no? Cosas así, pero sí, de hecho lo voy a relacionar con el hijo pródigo, o sea, esa era la... Bueno, ahí tú misma dijiste algo que suena muy interesante, dijiste, de hecho las parábolas son ejemplos cuánticos, algo así dijiste, ¿no? Sí, sí. Porque la física cuántica habla de la paradoja, o sea, está basada en paradojas, que dice que la estructura del átomo es lo micro, pero es similar a lo macro. Entonces, por eso es muy similar el lenguaje, de alguna forma cuántico con Dios. Utiliza Jesús, utiliza las parábolas para enseñarnos. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más bueno, sería nuestro hermano Samuel? ¿Por qué no nos comenta un poco, hermano Samuel, el libro de devocionales que escribió? ¿Cómo fue? ¿Fue por encargo? ¿Fue algo espontáneo? El proceso y quizá algún ejemplo de lectura de alguno, quizá el devocional de hoy. Ok, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Pues me siento muy honrado, muy privilegiado. Y gracias, hermano Carlos, también por ofrecernos este espacio y estas reuniones. Han sido muy enriquecedoras. Dios, para mí son un tesoro de mucho valor. Tenía la intención algún día de escribir tal vez un pequeño tratado de esos que sirven para evangelizar, pero no en la dirección donde estoy ahora. A lo que les puedo compartir brevemente es de que hace aproximadamente 6 años atrás, como pastor, tenía la inquietud de buscar una alternativa para cultivar la disciplina de la oración en los miembros de la iglesia. Estuve orando acerca de eso y creo que como una respuesta empezaron a surgir en mi corazón, en mi mente y en el estudio de las escrituras, lo que ahora le he llamado a solas con Dios, el desafío. Este desafío va surgiendo entonces en la vida de la congregación con 2 principios fundamentales. Primero, el estilo de la vida de oración del Señor Jesús, que nos muestran los evangelios, que el Señor solía buscar lugares desiertos para orar. Buscaba las noches, por ejemplo, en la montaña, o muy temprano por la mañana en los desiertos. Era su manera, su estilo de orar. Y luego, cuando los discípulos le piden al Señor, después de que él tuvo un tiempo de oración, uno de ellos se le acerca, enséñanos a orar, y pues viene la oración modelo, ¿verdad? Pero dentro de los principios que él enseña, dice que tú cuando ores, apártate a solas
Dice la Nueva Traducción Viviente, la versión de Reina Valera dice pues, que cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, lo que yo entendí ahí es que Jesús está diciendo, oren como yo oro, háganlo de la misma manera, imítenme. Los líderes religiosos de su tiempo solían orar en las esquinas del templo, por las calles, pero Jesús oraba totalmente diferente, ¿verdad? Él oraba a solas, entonces dice, ahora ustedes hagan lo mismo que yo hago. También busquen ese tiempo para estar a solas con el Padre. Entonces de ahí surge a solas con Dios y un proceso que no se dio de la noche a la mañana, sino que fue con el tiempo. Yo invité a la congregación a orar una semana, dediquemos 5 minutos para orar diariamente. Pero luego vino una segunda semana, entonces le dije, hermanos, ahora esta segunda semana oremos 10 minutos. Y de ahí fueron añadiéndose las semanas a lo que finalmente se convirtió en 12 semanas de oración. 12 semanas que encaja muy bien con una visión que tuvo el profeta Ezequiel, que narra en el capítulo 47, donde dice que Dios lo llevó a un río de aguas salutíferas y Ezequiel fue invitado a caminar a la orilla de ese río y el nivel de las aguas primero llegó a los tobillos, luego a las cinturas, a las rodillas y por último a las cinturas. Entonces, el desafío de 12 semanas lo distribuimos en 3 fases, que es el agua a los tobillos, el agua a las rodillas y el agua a la cintura. Y a cada semana le vamos agregando 5 minutos. Así que eso se dio en la iglesia y lo maravilloso fue que la gente conforme fue teniendo ese tiempo de oración, cuando nos reuníamos empezaron a dar testimonio de lo que estaba pasando con su vida de oración. Estaban siendo renovados, refrescados, teniendo experiencias en su tiempo de oración con Dios y también compartiendo de que estaban recibiendo respuestas a sus oraciones. Yo comencé a poner algunos posts en el Facebook y se fueron añadiendo otras personas. Y finalmente, el año pasado, la Academia de Liderazgo Misional de la Iglesia Menonita de Estados Unidos me invitó a compartirlo a través de vía Zoom. Y fue interesante porque hubo bastantes respuestas. Más de 100 participantes de Latinoamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos se unieron al desafío y empezamos a recibir entonces mucho más testimonios. Grabamos 84 videos de 2 minutos de duración cada uno, donde exponíamos por cada día una reflexión bíblica con un pasaje relacionado con la oración. Y la gente fue dejando ahí sus comentarios y hemos reunido cientos de testimonios de lo que la gente cuenta que ha pasado en su vida íntima con el Señor. Entonces algunos comenzaron a pedir, queremos algo escrito. Empecé entonces a recopilar el material que tenía. Yo no digo que había tenido una clase como ahora para escribir. Hasta ahora la estoy tomando y precisamente la tomé porque yo la necesito. Entonces recopilamos y de ahí entonces surgió este libro, A Solas con Dios. Aquí en este libro explicamos en qué consiste el desafío, además de explicar paso a paso en qué consiste, cómo se hace. También tenemos ese espacio, incluimos testimonios en cada semana de las personas que han participado, no solo aquí de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica, lo que ellos cuentan, cuál ha sido su experiencia. Y aquí está una reflexión, la reflexión bíblica del día y un espacio en blanco para que la persona dé respuesta a 2 preguntas que tienen que ver con sus vivencias con el Señor durante su tiempo de oración. Entonces aquí hay 82 reflexiones con espacios para que la gente escriba. Gracias a Dios, el libro ha tenido una muy buena acogida. Yo recuerdo que al principio de la clase, hermano Carlos, usted decía que hay libros que se escriben de pie y otros sentados. Y usted nos explicaba que los de pie son aquellos que nos llaman a la acción. Pues este libro llama a la acción. Es un reto. Y por eso decimos que este no es un libro de lectura,
ni tampoco es un devocional, ni es un estudio acerca de la oración, sino que es un reto, ¿verdad? Donde retamos a la gente a orar al estilo de Jesús y les proponemos el plan de cómo hacerlo. Ahora estoy trabajando, elaborando un manual que le estamos llamando manual de implementadores, porque hay pastores que quieren implementar este programa en sus iglesias. Por ejemplo, hay un pastor que es presidente de su organización en Guatemala. Ellos tienen 110 congregaciones y han decidido tomar este desafío para las 110 iglesias. Entonces, ahora estamos escribiendo un manual de entrenamiento para esos pastores y para quienes quieran implementarlo, ya sea en sus iglesias o en un círculo de amigos o en el círculo de la familia. Estoy trabajando con eso, ya casi está completo. Así que por eso es que yo aprecio muchísimo todas las herramientas, hermano Carlos, que ahora nos estaba ofreciendo, porque eso me ha venido a enriquecer y me ha aclarado muchas cosas, dudas, incluso, digamos, algunas sensaciones que he tenido en el proceso que por rato me he desilusionado o me he parado en lo que estoy haciendo, pero ahora lo entiendo mejor con todo lo que he escuchado de parte suya y parte aquí de los compañeros también. Así que en ese punto estamos, y que además de eso, algunos me han solicitado el libro en inglés. Ya lo tradujimos al inglés, ahorita está en la última revisión y después de eso ya lo mandamos a la imprenta. Así que va a estar circulando en inglés también. Es una aportación sencilla, pero que está siendo bien acogida y pues que Dios lo use como Él quiera usarlo, ¿verdad? Para bendecir la vida de la iglesia y mayormente en este tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que les puedo compartir a grandes rasgos. No, pues muy bien, porque con lo que nos ha compartido es de que originalmente nunca se pensó que este pequeño ejercicio de ir buscando directrices en la palabra, la práctica de Jesús sobre la oración, se convirtiera en un proyecto que va creciendo y que ya va produciendo materiales impresos o en PDF o como sea, pero que está circulando. Es un libro que se fue armando a sí mismo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Sí, así es. Se fue armando con el paso del tiempo. Y gracias a Dios, pues ahí está. Bueno, ahí con lo que nos está comentando y sus descubrimientos en el proceso, nos muestra otra forma quizá también de producir un material escrito, que alguien puede coordinar, otros se van sumando. Un proceso así no es fácil, ¿eh? Fíjense que yo voy a escribir un capítulo de un próximo libro de homenaje a este teólogo René Padilla, que murió ahora en 27 de abril, si no mal recuerdo. Y yo ya había escrito algo sobre él en esa dimensión, en Protestante Digital, pero ahora lo voy a retomar y lo voy a ampliar, porque René publicó poco con su firma, libros, 2 o 3 libros, pero coordinó muchos libros colectivos, donde él escribía un capítulo, pero muchos otros escribían otros capítulos. O fue el editor de comentarios bíblicos, y el más reciente que apareció, que publicó un esfuerzo de muchos años, coordinando como más de 100 autores de toda América Latina, en lo que se llama el comentario bíblico contemporáneo. Es un comentario grande. Y yo voy a empezar mi ensayo sobre René, escribiendo que quizá más difícil que escribir un libro es editarlo. Y sobre todo, ya después del balazo, sobre todo cuando los que participan es un número amplio de quienes escriben, porque hay que estar hablando del tema, presionando a la gente que entrega, luego corregir, darle un formato común,
un estilo también común, en fin, qué sé yo, es un trabajo laborioso, ¿eh? Entonces, con lo que usted nos está comentando, hermano Samuel, usted empezó, otros se fueron sumando, el libro tiene contribuciones de distintos, pero usted fue el motor, dijéramos, en todo este proceso, ¿no es cierto? Sí, así es. Pues me ha tocado reunir el material y luego compartir la visión o el proyecto, el sistema con la gente que se ha interesado, y lo hemos impulsado, ¿verdad? Lo hemos impulsado y lo seguimos impulsando. No sé si en el libro, en el prólogo o en la presentación, usted cuenta esto que verbalmente nos compartió. ¿Cómo se Sí, fue? ¿Sí? sí, precisamente en el prólogo Uh-huh. hago una narrativa Uh-huh. de cómo surgió el desafío y cómo es que se da el escribir el libro. Ah, muy bien, Escribo acerca de eso. Ujú, muy bien. ujú. Sí, porque eso creo que anima a muchas personas que pudieran tomar el modelo y propiciar materiales así. Me imagino que una experiencia similar han tenido las mujeres con el material que produjeron, ¿no es cierto? Las mujeres teólogas haciendo, o las mujeres, sí, las mujeres teólogas de América Latina. Así fue Con el devocional. con el devocional. Uh-huh. El devocional surge como un interés de unas hermanas que para ver si había un devocional anautista, y al darse cuenta que no había, comenzaron a platicar, y entre ellas está Ruama, ese Uh-huh. equipo de 4 mujeres que comenzaron a buscar temas y a buscar pasajes bíblicos, y luego pues montaron toda la estructura del año. Llegó un momento que pues se pensó qué hacer, y fue así que la Comisión de Educación de las mujeres anautistas haciendo teología, retomamos todo ese trabajo que ya ellas habían hecho. Ahí también participó Karen, Uh-huh. que está aquí también, y pues ellas nos participaron de toda esa propuesta, y pues viendo cómo hacerlo, surge la idea de pues distribuirlo en toda Latinoamérica, armando Uh-huh. equipos de trabajo. Uh-huh. Y fue algo récord. Yo agradezco cuando ha dado sus comentarios, porque realmente fue un trabajo casi en bruto, una primera experiencia, y había que tener eso tan rápido, y pues a formar equipo que apoyara, que revisara, editorial, y aún así pues siempre hay bastantes situaciones que mejorar. Sí. Y gracias a Dios, pues ha servido como para que las mujeres contemos nuestras historias, porque ustedes se fijan, casi es contando nuestras experiencias de vida, nuestras historias de vida, a través de la lectura bíblica, a través de un pasaje, y luego ese pasaje quiero compartir una historia relacionada, y Uh-huh. realmente ha sido de bendición. Y les cuento que ya empezamos el nuevo devocional, ya se empezó a escribir para el otro año. Ahí estamos en ese reto grande ahora. No, pues es un reto que ya cumplieron y que lo van a seguir haciendo cada vez mejor, y que está descubriendo seguro vocaciones. Habrá quien ahí se va a seguir escribiendo otras cosas. Habrá quien quizá solamente colaboran en lo que les pidieron, y no que esté mal, pero habrá quien tome el reto de escribir ya continuamente. Una pregunta al hermano Samuel. Este libro
¿solamente está en formato impreso o lo tiene en PDF, que no lo pueda compartir? Por el momento, solamente formato impreso, por el momento. Sí. Ujú. Hermano dice- Samuel, pero tiene, perdón, pero tiene también el programa de presentar los devocionales todos los días, así virtual, que es en el que participamos, Ah, bien. que usted Sí, les puede orientar cómo, pues, ser partícipes de ese programa. Ujú. hay una aplicación que se llama Kajabi Ujú. y que el participante puede bajar a su teléfono celular. Se registra en la Iglesia Menonita Hispana y la Iglesia Menonita Hispana le da la autorización para usar el programa Kajabi. Entonces, cada día la persona tiene acceso a través de Kajabi a al video que grabamos con la reflexión bíblica del día. Ah, muy Y bien. de esa manera el participante lleva el control de su tiempo de oración de cada día de las 12 semanas. Claro. Y eso nos ha abierto bastante las puertas, porque no importa dónde se encuentre. Hay gente que está participando en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Honduras, de donde es la hermana, en Guatemala, de muchos lugares. Muy bien. Bueno, ahí si en el WhatsApp nos pone bien la información Muy bien. para Ajá, los claro que que estén sí. interesados. Y ya, Sí, por con ahí, gusto. Marjorie, ¿querías comentar algo? Sí que hace varios años Keila Ochoa nos invitó a que realmente era escritora con bastante experiencia en publicaciones, invitó a 3 mujeres más a hacer un libro devocional. La idea era que fuera para señoritas y ella coordinó eso de una forma increíble, ¿no? Dándonos los temas o los pasajes y etcétera que íbamos a hacer, y cada mes un tema, etcétera. Y pues se logró y después se publicó aquí en Puebla. Cuando se acabó la editorial, pues ya estaba en crisis y no mostró interés en hacerlo otra vez. Y entonces sugirió Keila que se lo podían vender el permiso, y lo vendieron a Lifeway. Y ellos le cambiaron muchas cosas, le hicieron un español más neutral, yo creo, para América Latina. Lo enfocaron a mujeres. Yo creo ni cambiaron los escritos mucho, excepto que lo enfocaron más para mujeres en general, que tuvieran un público más grande. Y luego, pues sí, el año pasado ganó un premio de los premios CEPA en el área devocional. Claro, ni nos mencionaron que tal editorial gana porque salió este libro. Pero nos dio mucho gusto. No nos tocaron regalías ni nada, pero el chiste era que bendijera mucha gente y yo creo que sí lo hizo en ese sentido. Y luego con otra editorial vamos a sacar un segundo libro semejante, y yo creo para fines de año ya sale. Ahora fue más difícil porque eran los proverbios. Y los proverbios repiten mucho el tema de sabiduría, o muchos temas se repiten, y saber cómo, a ver, otra vez me toca ese tema, a ver qué. Pero sí, ella tenía experiencia con la fórmula, se puede decir, de libros como Nuestro Pan Diario. Entonces, ese tipo de fórmula, pocas palabras, empezando con algo impactante, una historia, una noticia, o etcétera, etcétera, y luego aplicación bíblica. Y bueno, sí, y fue mejor, o sea, fue más estricta en cuanto a cuántas palabras y en cuanto a la forma de escribir, pero sí aprendimos mucho. Eso que dice Marjorie, por ejemplo, a mí se me dificulta mucho. Como ustedes saben, en el caso, por ejemplo, de la jornada, que son
5,000 caracteres, alrededor de 800 palabras, 700 y fracción. Ese es el límite, que es bastante amplio comparado con otros periódicos. Pero, por ejemplo, escribir un texto que sea interesante, que contenga una buena introducción, un desarrollo y una lección y o un final que apele al que lo lee y lo anime a hacer algo, que sea de media cuartilla o quizá un poquito más. Es bien difícil, ¿eh? No es fácil. Porque tiene un espacio muy reducido y casi como que cada palabra tiene que ser bien pensada y procesada y si no ya se nos acabó el espacio y no dijimos realmente mucho. Ya ven que hay personas que, por ejemplo, hacen introducciones muy largas. A todos nos ha tocado predicadores que la introducción dura 50 minutos, ¿no? Y no entran en sustancia. Entonces, estos espacios cortos no son fáciles, ¿eh? Es difícil. Para eso les recomiendo, ustedes han visto que ahora hay lo que le llaman microrrelatos, cuentos muy pequeños o microrrelatos. El más famoso de América Latina o en español es de Tito Monterroso, que dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. Ese es un microrrelato. Hay algunos que pueden tener 3, 4 líneas, 10 líneas, pero algunos son muy simpáticos, pero otros son modelo de cómo decir algo en tan poquito espacio. Y ya hay gente que se ha especializado en eso. Relatos mínimos o microrrelatos. ¿Cómo podemos decir algo muy pequeñito, por ejemplo, de lo que se ha expuesto aquí? En, no sé, 100 palabras, cuando mucho, y que la gente quede atrapada o que saque una lección, ¿no? Eso no es fácil, pero es algo que también tiene su posibilidad, porque hay mucha gente que se le dificulta leer cosas más extensas, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si quienes quieran también compartir, por ejemplo, Leti, que se acuerdan que su esbozo sobre el café literario, que creo que todos nos quedó muy presente, después ha avanzado en otros 2 esbozos y me imagino que ya tiene en mente o quizá algún pequeño bosquejo de cuáles serían las partes siguientes de esos esbozos. Pero no sé si por lo menos, Leti, nos puedes compartir los esbozos de tus 2 siguientes, los inicios, el primer párrafo o los primeros 2 párrafos de tus siguientes 2 esbozos. A todos nos dejaste y nos vamos a acordar siempre del café literario, creo, ¿no? ¿Cuáles son los otros 2? No te escuchamos. Sí, ahora sí ya. Ahora sí. Bueno, el otro esbozo tiene que ver con servicio al prójimo, que es más bien como que digamos los ministerios de la iglesia. ¿Quieren que lo comparta o nada más lo leo? Pues si lo compartes y no lo lees, ustedes díganme. Nos ayuda más. Si lo compartes y nos lees por lo menos los primeros 2 párrafos de cada esbozo, de estos 2, nos das una idea de por dónde va. Hermanos, disculpen, tengo una pregunta porque yo me debo de retirar a las 6:40. Sí. Como esta es la última clase, yo realmente no voy a tener tiempo de compartir mi escrito, pero ¿cómo van a terminar el ciclo? No quiero usar como aprobado, pero ¿cómo vamos a
a saber que hemos concluido? ¿Lo entregamos? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Se va a revisar o qué? ¿Cómo? Sí, muy bien, Karen. Sí, sería entregarlo, mandarlo ahí al grupo, en este caso al WhatsApp, para que todos lo conozcamos. Y después por ahí, en el grupo, establezcamos una próxima sesión donde veamos ya el resultado final. Por ejemplo, si en una semana lo envían, ya ahí fijaríamos si nos vemos en 2 semanas más para ya, como todos conoceríamos el escrito final de cada quien y lo tendríamos, podemos hacer comentarios, intercambiar puntos de vista, ideas, posibilidades y quizá acordar que los escritos los conjuntemos y hagamos una publicación electrónica, ¿no? O en PDF y que lo distribuyamos como fruto de nuestras sesiones a distintas personas. ¿Está bien, Karen? ¿Responde tu pregunta? Solo para frasear, al concluir esto, mandamos individualmente el escrito al correo electrónico. Al grupo de WhatsApp mejor, para que todos lo tengamos. Oh, ok. Y de ahí, una vez hayamos enviado todos los trabajos, vamos a poder opinar o aportar al escrito de los demás y recibir una retroalimentación del nuestro. Se va a acordar una fecha de reunión nuevamente, aproximadamente en 2 semanas. ¿Sí? Y ya se tiene como el compromiso de que esto va a ser compartido públicamente en los espacios que como grupo se establezcan. Exacto, así sería. En una semana máximo enviar el producto final. Ya ahí al WhatsApp. Y en el WhatsApp ya consultamos fecha, decir, nos vemos X tarde para, dijéramos, ya comentarios finales, ideas y cómo vamos a socializar más allá de nuestro grupo el resultado de lo que se escribió, ¿no? Disculpen que yo soy bien preguntona, pero ¿qué pasa? Se dijo 10 cuartillas, pero ¿qué pasa si se extiende? Porque lo mío se va a extender un poquito más y estoy pensando ay, Dios mío, se me olvidó. Soy mala con los nombres. La que está haciendo el libro y hay otros que tienen varias aportaciones. ¿Cómo sería con eso? Denise. No te preocupes. Si es más de 10 cuartillas, está bien. Si es un poco menos, también otros, está bien. Era una media, dijéramos, ¿no? Es una media. ¿Sí? Hola, hola. Sí, entendí. Muchísimas gracias. Es que hoy se nos murió la vecina de al lado y con la quien crecimos, entonces a las 6:40, 6:45 vienen por mí para acompañar a la familia, aunque sea un momento. Está bien, por eso es que me disculpen, ha sido un placer estar con ustedes y gracias, Carlos, por abrir este espacio de aprendizaje y compartir profesional y personalmente. Bendiciones. Gracias, Karen, gracias. Bueno, ahora sí, Leti. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, la vemos. Ok. Entonces vamos con la segunda parte. Pongo un pequeño epígrafe que es 2 de Corintios 9:12. Y bueno, lo salto para abreviar, ¿no? El balazo, carentes de recursos, pero ricos en generosidad. Ser pobre no es pretexto para no dar. Esto lo hemos aprendido en Seguidores de Cristo a través de los años. Damos lo que está en nuestras manos y Dios se encarga de multiplicar, al igual que los panes y los peces, lo poquito que tenemos. Seguidores de Cristo llegó a La Mancha 3, que es así como se llama la colonia en donde se encuentra la iglesia, a mediados de la década de los 80. El terreno sobre el que se asienta la colonia es de gran inestabilidad. El suelo no
es compacto por dos razones fundamentales. La colonia se formó en lo que era relleno sanitario. Poco a poco se fue llenando de basura y tierra. El municipio simplemente envió máquinas para emparejar el terreno. El lugar donde estaba el basurero quedó parejo, pero sin gran estabilidad. Como era de esperarse, en los alrededores del tiradero, los pepenadores empezaron a construir sus casas. La otra razón de la inestabilidad del terreno es porque todo el subsuelo es zona minada. Durante muchos años sacaron grava y arena. Con el tiempo, las minas se agotaron, pero los túneles quedaron en el subsuelo. La gente con gran necesidad de vivienda, y en parte por la ignorancia de las condiciones del terreno, aunado a la avaricia de no sé quién, compraron unos y vendieron otros los terrenos. Mucho antes de que se comprara el terreno para construir la iglesia, los jóvenes de la comunidad de fe realizaban diversas actividades para dar un poco de ayuda y consuelo a los habitantes del lugar. Se repartían despensas, ropa, zapatos, dulces, juguetes. Se hacían festivales de payasos para el Día del Niño, piñatas para Navidad, en fin. En la historia de la iglesia se puede contar diversos ministerios encaminados a dar ayuda a quien menos tiene. Uno de ellos fue el proyecto Becas Escolares. Los hermanos hacían promesas según la posibilidad de cada uno, para aportar mensualmente determinada cantidad. Se creó un fondo para la compra de útiles escolares y uniformes a niños de escasos recursos que no fuesen congregantes de la iglesia. Eran niños cuyos padres no tenían la posibilidad de sufragar esos gastos y no mandaban a los niños a la escuela. Desafortunadamente, el proyecto no duró mucho, solo 2 ciclos escolares. La apremiante necesidad al interior de las familias de la iglesia dio a luz otro proyecto de apoyo, Comprando en Comunidad. Nació en 2008 bajo la guía y motivación del matrimonio Sandoval Arriaga. El propósito era apoyar la economía de los hermanos. Inició con un pequeño fondo, aporte de los socios, para las compras. La idea era comprar en volumen y obtener precios de mayorista. Se compraban cajas de despensa básica como jabón, sopas, atún, costales de frijol, arroz, azúcar, y se repartía entre los hermanos con su respectivo aporte para la compra. Con el tiempo la despensa se diversificó y se empezaron a comprar vegetales, frutas, verduras en general. Fue un trabajo agotador porque tenían que ir a la central de abastos, que por cierto es muy retirado de donde se encuentra la iglesia. Pasamos de las compras en comunidad a poner una tienda comunitaria entre los hermanos de la iglesia. La idea de compras en comunidad tomó esta nueva vertiente, porque no todos necesitaban lo mismo. Así es que se hacían las compras y se vendía al costo sin afán de lucro o ganancia. Gente externa a la comunidad y vecinos se acercaban a comprar algún producto, aunque a decir de verdad, más bien fueron donativos. Se llevaban mercancía y no la pagaban. No tuvimos corazón para negarles las cosas. Poco a poco nos fuimos descapitalizando y la tienda se quedó sin fondos para resurgir. En México, como en cualquier otro lugar del mundo, ser pobre y estar enfermo es una de las mayores angustias que puede sufrir una persona. La experiencia de algunos hermanos, al haber pasado por situaciones difíciles en materia de salud, permitió entender con verdadera misericordia la situación de personas que pasan por lo mismo. Tener que permanecer afuera de un hospital en espera de alguna información sobre un familiar enfermo. Estar en la calle pasando hambre y frío, sin tener recursos para un café o medicamentos. Fue algo que nos motivó a organizarnos para llevar un poco de alimentos a todas esas personas que esperan afuera de un hospital por un familiar hospitalizado. Fue así que nació el proyecto Servicio al Prójimo, con ayuda en los hospitales y dádivas de despensas.
Empezamos llevando tortas, pero nos dimos cuenta que es un alimento frío y seco. Calma el hambre, pero sentimos que necesitábamos hacer algo más. Primero pedimos prestado un termo grande para llevar té o café y poder proporcionar una bebida caliente. Con el tiempo, la iglesia pudo comprar sus propios termos para ofrecer alrededor de 200 bebidas calientes. Las hermanas nos organizábamos y cada una apoyaba con un guisado. Empezamos a llevar comida caliente, tacos de guisados en las mañanas frías. La iglesia no es grande, las familias que participan son entre 6 y 7. Para nosotros es real la multiplicación de los panes y los peces porque no entendemos cómo con tan pocos recursos damos alimento a más de 100 personas cada vez que vamos. Sabemos el número aproximado por el número de vasos y platos que siempre se agotan. Los primeros hermanos en llegar al hospital se encargan de limpiar el lugar para que conforme vayan llegando los demás se acomoden las cosas. Ponemos un gran mantel en una pequeña barda afuera del hospital. Nos sirve a modo de mesa. Una vez listo todo, nos reunimos los hermanos y oramos por la bendición de los alimentos y por los enfermos del hospital. No llegamos a dar ribiazos, simplemente les compartimos el alimento. Los niños que siempre nos acompañan son los encargados de invitar para que pasen a comer y también ellos llevan algún alimento hasta el lugar a las personas que por su condición no pueden hacer fila para la provisión. Una vez agotados los alimentos, oramos por las personas que, de manera particular, nos piden que pidamos a Dios por alguien. Recogemos motivos de oración, nombres de enfermos y su condición. Les damos la dirección de la iglesia y nos comprometemos a estar orando por ellos en nuestras reuniones como iglesia. El contacto con estas personas y conocer su condición nos ha llevado a dar apoyo económico para medicamentos y en ocasiones ayuda para gastos de hospitalización. Damos lo que podemos y hasta donde nuestras fuerzas lo permiten. El resto está en las manos de Dios. Por la pandemia por COVID-19, tuvimos que suspender este ministerio de servicio al prójimo. Seguimos orando por todos los enfermos. Hay varios dichos referentes al alimento. Las penas con pan son menos, la panza es primero. Conociendo la realidad de las familias de la zona, no podemos sustraernos y no hacer nada ante la necesidad de las familias. Surgió el proyecto de ayuda al prójimo, que consiste en el reparto de despensas a familias de escasos recursos que no sean de la iglesia. Se puso una canasta en la iglesia para que cada uno, como pudiera, llevara despensa para apoyar a las familias externas a la iglesia que necesitaban ayuda. Tratamos de que sean despensas con lo básico, pero en ocasiones, cuando es posible, incluimos algún detalle para los niños. El número es variable. Procuramos estar atentos mientras se juntan los productos para ver quién de nuestro alrededor, vecinos, conocidos o amigos, la requiere. La emoción de las familias al recibirla es un motivo de gratitud a Dios por permitirnos cumplir el mandato de dar pan al hambriento y ser de bendición al hermano que lo necesita. Por causa de la pandemia, algunos hermanos han tenido problemas en el trabajo. Se han recortado los días de la jornada laboral y con ello los salarios. Se han dado casos de contagio por COVID y un deceso. Ahora la iglesia se ha ocupado de apoyar a los hermanos de la propia comunidad de fe. En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. A Dios sea la gloria. Muy bien, gracias, Leti. Lo que Leti le puso como título general a los escritos que ha ido haciendo, esbozos, ¿cómo se llama el título general, Leti? ¿No te escuchamos? Esbozos cotidianos. Esbozos cotidianos. Entra en la categoría de lo que es eclesiología, ¿no? Hay muchos que nos dicen cómo debe ser la iglesia, y ahora Leti nos está mostrando cómo es
su iglesia, cómo es su comunidad de fe. Y si nos damos cuenta, así es el libro de los Hechos. No es un tratado de eclesiología y de teología, sino la descripción de cómo vivió la iglesia el seguimiento de Jesús. Entonces, Leti ya lleva 3 esbozos y ahí tiene terreno fértil para hacer varios más y que conformen un pequeño o un considerable libro, ya sea impreso o electrónico, pero creo que nos estás ayudando, Leti, a que, como estás escribiendo el proceso de tu propia comunidad de fe, de manera muy práctica, también puede ayudarnos a nosotros a redactar algo así, en lugar de la historia universal de la iglesia, una microhistoria, pero que en esa microhistoria, pensando cuánticamente, como dice Itzel, está también el germen de lo que es vivir el evangelio, o cómo debemos vivir el evangelio de manera muy práctica, muy de demostrar los frutos de la fe, ¿no? Y Leti ya maneja bien lo del balazo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y el desarrollo, además de que lee con mucha pausa y énfasis y todo eso. No sé si tienen algún comentario más. Ya nos estamos acercando al final de nuestra sesión y quisiera comentar algo que quede grabado por lo que hizo la observación Ruama de la vez pasada. Bueno, y si lo escribo, ¿y ahora dónde lo publico? Gracias, Karen, también. Gracias por el comentario. ¿Alguna observación sobre lo que escribió Leti o lo que nos leyó? Bueno, yo solamente quiero darle las gracias a Leti. Yo que, bueno, soy parte de la conferencia ahí. Me interesa mucho conocer la historia de la iglesia, porque uno sabe partes, ¿no? Cositas. Entonces, cuando escucho a Leti, primero cuando veo su escrito, que es de una calidad muy buena, francamente, ya la experiencia se le ve a Leti en la escritura, pues sí es muy bueno también saber cuál y cómo es que la iglesia allí ha funcionado. Entonces, pues felicidades, Leti. Yo digo, wow, sí, ¿no? Qué bonito ejemplo que conociendo la iglesia, a las hermanas hermanas y hermanos que forman esa iglesia, pues la calidad de comunidad que es. Y pues gracias por esta oportunidad de escucharla y conocerla más de cerca. Sí. Como usted decía, Carlos, el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Así que ahí le está dando continuidad Leti al libro de los Hechos y realmente me encanta porque creo que en nuestras iglesias hay todas esas historias y poder contarlas y son testimonios también a la nueva generación, porque nuestra generación como que necesita ver algo más también y saber que sí ha habido un caminar de la iglesia. Pues la generación de hoy exige un poco más, está exigiéndonos menos palabras, dice, más acción. Pero todo es escrito. Yo sé que también en nuestras iglesias tenemos toda una historia que podemos compartir y bendecir a otros también y enriquecer y realmente estaba como viéndome con lo que está escribiendo con la iglesia donde yo también estoy escribiendo. Sí. Gracias, Fíjate, Leti. gracias. Hay un libro muy bonito
que sigue así como que este estilo, este modelo de lo que ha hecho Leti, contarnos lo que es la misión de la iglesia de manera muy concreta, con ejemplos. Él es un misionólogo, una autoridad mundial, que se llama Carlos Van Engen, pero que nació bueno, él nació en la Ciudad de México por cuestiones de hospital de acá, pero sus padres eran misioneros y él ya recién nacido regresó a Chiapas. Él, su familia y él mismo creció ahí, fue misionero ahí, después ya salió, estudió, hizo su doctorado y es una autoridad en todo esto de la cuestión de misionología. Y escribió un libro muy bonito. Si ustedes buscan su nombre, Carlos Van Engen, se los voy a poner ahí en el grupo. Ha escrito tratados de misionología y de eclesiología y teológicamente muy buenos y demás, pero tiene un libro muy bonito que se llama Historias de mi tierra. Él cuenta, a partir de las historias de vida de varias personas de poblados pequeños de Chiapas, cómo estas personas encarnaron la misión y la llevaron a cabo. Y cómo él, siendo niño o joven, le quedaron muy grabadas estas historias de vida, de tal manera que escribió este libro que ha sido publicado por Ediciones Puma, Historias de mi tierra. Ahí les voy a poner la portada y todo, pero es una forma de, en historias de vida, contar cómo esos principios de los que leemos en la palabra o que queremos llevar a cabo, cómo se encarnan. Entonces, lo que ha hecho Leti me parece muy valioso, porque ¿cuántas hermanas Tabita tenemos en nuestras iglesias? ¿No? Muchas, que a lo mejor por ahí parece, voy a usar la palabra, insignificante su vida, su testimonio, pero en realidad son un ejemplo de cómo se transformó su vida y fueron agentes de transformación y de llevar el evangelio a otros por medio de elementos muy pequeños, que pareciera que no tienen gran valor, pero sí hacen el cambio. Entonces, les voy a poner el título del libro y el nombre de este hermano, porque por ahí les puede ser de utilidad y quizá de influirnos para escribir algo así, rescatar vidas pequeñas que en realidad están encarnando las enseñanzas del evangelio, ¿no? Y bueno, finalmente, si escribo algo, ¿dónde lo publico? Por ejemplo, varios de los que se han puesto aquí, creo que se podrían publicar en un sitio que tiene Marcos Huete en la iglesia hispana en Estados Unidos, que se llama Me Noticias. Y también en Anabaptist Witness, que ahí está, ya se fue Karen, pero ella creo que es parte de ahí del comité o algo así. Hay una sección que dice, se habla español. Varios podrían enviar ahí su escrito y creo que tiene mucha posibilidad de ser publicado. En mi caso, por ejemplo, desde que yo empecé a escribir, yo no tenía contactos con las publicaciones con las que quise llevar eso, con periódicos seculares, y lo único que me aseguré fue que llegara a manos, o yo se lo pudiera entregar en manos de aquel que iba a decidir si se publicaba o no, del editor de esa sección. Y así me fui al 1+1 y después a La Jornada, y también en Proceso, y en Nexos, y en otras publicaciones. En Protestante Digital, yo mandé por correo un primer artículo, lo publicaron y por ahí me seguí. Es decir, que nos atrevamos, que tengamos confianza y
investiguemos. En esta publicación tienes la persona que dirige esa sección o que conforma parte del comité editorial, porque a veces se puede perder por ahí lo que escribimos. Entonces, si es en una publicación periódica como estas, si es de origen cristiano, tienes el editor de esto o editora de esto y hacérselo llegar. Si ya es un libro, como por ejemplo en el caso de Beris Esparza, bueno, ya sería hacerle la propuesta a editoriales que hay y buscar quién es la persona a la cual hacérsela llegar. Le pasó recientemente a un buen amigo que es pastor, que me dijo, oye, Carlos, ¿cómo le hago para que esto que es mi libro sobre hermenéutica sea publicado por alguna casa editorial cristiana? Dice, ya le pedí a alguien que a su vez le haga llegar el escrito a alguien que es su amigo y que puede decidir sobre eso. Y le dije, oye, ¿y por qué no lo mandas tú directamente? Investigas el correo electrónico de quién es el editor de esa sección de libros y pues mándaselo directamente, porque me dijo, es que a la persona a la que se lo di, me dijo que por una o por otra cosa, que sí, que lo va a revisar, que lo va a hacer y que después se lo va a enviar a su contacto. Le digo, pues envíalo tú directo. Semanas después, él me habló muy contento dice, ¿qué crees? Me acabo de firmar el contrato para que mi libro sobre hermenéutica sea publicado por CLIE, esta editorial CLIE. Y me dice, oye, muchas gracias. Digo, no, pues mira, simplemente te compartí lo que es mi experiencia. Hay que tenernos confianza y entregar el escrito a las personas que van a decidir sobre eso. Luego a veces nuestros contactos realmente por lo que sea, no son tan contactos, entonces hay que hacerlo directamente. Lo más que puede pasar es, como decían varias de nuestras mamás, es que quedemos igual. Lo más que puede pasar es que nos digan que no, ¿verdad? O como alguien decía, mira, el no ya lo tengo, ahora voy por el sí. Hay que animarnos. Entonces, hay posibilidades de publicación, pero no cometamos el error como alguien que también me decía, bueno, y si lo escribo, ¿dónde lo publico? Digo, bueno, primero públicalo y luego ya vemos, primero escríbelo y luego ya vemos lo de la publicación. Hay gente que quiere garantía antes de que lo escriba y la verdad no hay garantía. Bueno, ahora sí nos hemos ido más tiempo que el debido, que hemos tenido en las otras sesiones. No sé si tienen alguna observación o pregunta final sobre esto, de dónde publicar. ¿Sí, Ofelia? Martín puso ahí en el chat una nota que dice, tenemos una revista ahora solo digital donde pueden enviar escritos cortos sobre temas de hogar, mujeres, jóvenes o testimonios, entrevistas, y se llama Revista Alianza. Bien. Ahí está, ¿ya ven? Ella ya se fue, pero dejó el... Ahí está. Muy bien. Pues ahora sí nos fuimos a la hora 50 minutos. Quedamos que entonces envían su escrito y ahí una vez que ya en una semana lo tengamos, acordamos una sesión más, ¿no? Para ya ver el producto total y esperar que cómo lo podemos publicar conjuntamente de alguna forma. A lo mejor, como digo, hacemos un PDF y lo compartimos, pero alguien le da diseño, le pone una portada, no sabemos si algunas ilustraciones, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien? Pues muchas gracias. Estaremos viéndonos una vez más y anímense a escribir y a escribir. Cada mes dijimos, hermano. Bueno, podemos si nos pudiéramos encontrar cada mes, dijimos. Puede ser, ¿por qué no? ¿Verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos abrazamos y cada quien va a festejar en su casa con la bebida y la cena que tenga, ¿no? Muchas gracias por todo. Hermanas, pedir estar orando por Carlos, que tiene una próxima cirugía de sus ojos el 10 de junio. Sí.
Me van a Mucho. operar. A operar. Entonces, para estar orando por Carlos. Claro que sí, vamos a estar orando por él. Que me Por dejen su salud. vista de águila, ¿no? Ajá, está bueno. Así será. Ujú. Ha Gracias. sido un gusto conocerles y compartir este tiempo de aprendizaje. Realmente ha valido la pena y sé que parte de mi trabajo también es motivar a otras mujeres a seguir escribiendo. Y gracias